Suma teológica. Parte tercera. Cuestión 73. El sacramento de la Eucaristía. De acuerdo con el orden prefijado, Q. 66 INTR, nos corresponde tratar ahora del sacramento de la Eucaristía, en primer lugar del mismo sacramento, Q. 73. Segundo, de su materia, Q. 74. Tercero, de su forma, Q. 78. Cuarto, de sus efectos, Q. 75. Quinto, de los que reciben este sacramento, Q. 80. Sexto, de su ministro, Q. 82. Séptimo, de su rito, Q. 83. Esta primera cuestión plantea y exige respuesta a 6 problemas. ¿Es sacramento la Eucaristía? ¿Es uno o múltiple? ¿Es necesario para la salvación? Sus nombres, su institución, sus prefiguraciones. Artículo 1. ¿Es sacramento la Eucaristía? Lat. Objeciones por las que parece que la Eucaristía no es un sacramento. Warren. 2 sacramentos no deben estar destinados al mismo fin, ya que cada sacramento es eficaz para producir su efecto. Ahora bien, según afirma Dionisio en el cuarto de Ecle, Gia y la confirmación y la Eucaristía están destinadas a la perfección. Luego la Eucaristía no es sacramento, puesto que ya hemos visto más arriba que la confirmación sí lo es. Q. 65 Chiniangu. 61 Du. En todos los sacramentos de la nueva ley, lo que visiblemente captan los sentidos produce el efecto invisible del sacramento. Y así, la ablución del agua produce el carácter bautismal y la ablución espiritual, como ya se dijo, pero los elementos de pan y vino, que es lo que captan los sentidos en este sacramento, no producen ni el verdadero cuerpo de Cristo, que es res et sacramentum, ni el cuerpo místico, que en la Eucaristía es res tantum. Luego parece que la Eucaristía no es sacramento de la nueva ley. Tri. Los sacramentos de la nueva ley tienen una materia y se realizan en el momento de utilizar esta materia. Como el bautismo se realiza en el momento de la ablución y la confirmación en el de la asignación con el crisma, luego, si la Eucaristía fuese sacramento, se realizaría utilizando la materia y no en la consagración de la misma, lo cual es claramente falso, porque la forma de este sacramento son las palabras que se pronuncian en el momento de la consagración, como se dirá después, Luego la Eucaristía no es sacramento. Contra esto, se dice en una poscomunión, que este sacramento tuyo no sea para nosotros motivo de condena. Respondo, los sacramentos de la Iglesia están destinados a socorrer al hombre en su vida espiritual. Ahora bien, la vida espiritual guarda paralelo con la corporal, ya que las realidades corporales son imagen de las espirituales. Pues bien, como para la vida corporal se requiere la generación, por la que el hombre recibe la vida, y el crecimiento, por el que el hombre llega a la plenitud de la vida, así también se requiere el alimento, por el que el hombre conserva la vida, y, por eso, como para la vida espiritual fue necesario el bautismo, que es una generación espiritual, y la confirmación, que es crecimiento espiritual, así también fue necesario el sacramento de la Eucaristía, que es alimento espiritual. A las objeciones 1, hay 2 clases de perfección, una que procede del mismo hombre y a la que se llega con el crecimiento. A esta perfección corresponde la confirmación, pero hay otra perfección, que es la que el hombre consigue con el alimento, el vestido o cualquier otra cosa externa. A esta perfección corresponde la Eucaristía, que es un alimento espiritual. El agua del bautismo no causa efecto espiritual alguno por la misma agua, sino por la virtud del Espíritu Santo que se hace presente en ella, por lo que San Juan Crisóstomo, comentando las palabras de JN 5.4, un ángel del Señor de tiempo en tiempo, dice, en los bautizados no opera solamente el agua, sino que cuando recibe la gracia del Espíritu Santo, entonces quita los pecados. Ahora bien, lo que es la virtud del Espíritu Santo para el agua, es también el verdadero cuerpo de Cristo para los elementos de pan y vino.
por lo que los elementos de pan y vino no producen nada si no es en virtud del verdadero cuerpo de Cristo. 3. El sacramento se llama así porque contiene algo sagrado. Ahora bien, una cosa puede ser sagrada de dos maneras: en sentido absoluto o con relación a otra cosa. Pues bien, esta es la diferencia entre la Eucaristía y los otros sacramentos que tienen una materia sensible. La Eucaristía contiene algo sagrado en sentido absoluto, o sea, el mismo Cristo, mientras que el agua del bautismo contiene algo sagrado con relación a otra cosa, o sea, la virtud santificadora, y lo mismo le sucede al crisma y a las otras materias, y, por eso, el sacramento de la Eucaristía se realiza en la misma consagración de la materia, mientras que los otros sacramentos se realizan en el momento en que se le aplica la materia al hombre para santificarlo, y de aquí también se sigue otra diferencia, porque en el sacramento de la Eucaristía, lo que es res et sacramentum está en la misma materia, pero lo que es res tantum, o sea, la gracia que confiere, está en quien la recibe, mientras que en el bautismo lo uno y lo otro se encuentran en quien lo recibe, el carácter que es res et sacramentum, y la gracia de la remisión de los pecados, que es res tantum, y lo mismo sucede con los otros sacramentos. Artículo 2. La Eucaristía. ¿Es un solo sacramento o múltiple? Lat. Objeciones por las que parece que la Eucaristía no es un solo sacramento, sino múltiple. B. Se dice en una poscomunión: te rogamos, Señor, que nos purifiquen los sacramentos que hemos recibido, y esto se dice de la Eucaristía recibida. Luego la Eucaristía no es un solo sacramento, sino múltiple. Ta. Es imposible pluralizar el género sin pluralizar la especie, como es imposible que un solo hombre sea varios animales. Ahora bien, el signo es el género del sacramento, como se dijo ya. Quias. Cinta. Juan. Y puesto que en la Eucaristía hay varios signos, el pan y el vino, es lógico que haya también varios sacramentos. 3. Este sacramento se realiza en la consagración de la materia, como se acaba de decir, a 1-3. Pero en este sacramento se consagran dos materias. Luego este sacramento es doble. Contra esto dice el apóstol en 1 Cortocito 17. Aunque seamos muchos, somos un solo pan y un solo cuerpo, todos los que participamos de un solo pan y de un solo cáliz, de lo que se deduce que la Eucaristía es el sacramento de la unidad eclesiástica, y como el sacramento refleja la realidad de la que es signo, la Eucaristía es un solo sacramento. Respondo, se dice en B. Metafis que la unidad se atribuye no sólo a lo que es indivisible o continuo, sino también a lo que es perfecto o acabado, como se dice, por Egi, y de una cosa o de un hombre. Ahora bien, la unidad de perfección corresponde a una cosa que posee en su integridad todo lo que se requiere para su fin. Para la integridad de un hombre por Ej, y se requieren todos los miembros necesarios para la operación del alma, y para la de una casa se requieren las habitaciones necesarias para vivir. Pues, en este sentido, se dice que este sacramento es uno, ya que está destinado al alimento espiritual, que tiene semejanza corporal. Ahora bien, para el alimento corporal se requieren dos cosas: la comida, que es un alimento sólido, y la bebida, que es un alimento líquido, por lo que para la integridad de este sacramento se requieren dos cosas: la comida espiritual y la bebida espiritual, conforme a lo que se dice en JN 6:56. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Luego este sacramento es materialmente múltiple, pero formal y perfectivamente es uno. A las objeciones. 1. En esta misma poscomunión primeramente se dice en plural que nos purifiquen los sacramentos que hemos recibido, y posteriormente se utiliza el singular diciendo que este sacramento tuyo no sea para nosotros motivo de condena, para significar que este sacramento en cierto modo es varias cosas, pero en absoluto es uno solo. Tú. El pan y el vino materialmente son en efecto dos signos, pero formal y perfectivamente es uno solo en cuanto que con ellos se obtiene una sola comida. 3.
Por el hecho de que haya doble consagración de materia en este sacramento, no se puede concluir más que este sacramento. Materialmente hablando, es varias cosas, como se ha dicho ya. C. Artículo 3. ¿Es indispensable este sacramento para la salvación? Lat. Objeciones por las que parece que este sacramento es indispensable para la salvación. Juan. Dice el Señor en JTN 654, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Pero en este sacramento se come la carne de Cristo y se bebe su sangre. Luego, sin este sacramento, no puede el hombre tener la salvación de la vida espiritual. Este sacramento es un alimento espiritual, pero el alimento corporal es indispensable para la vida del cuerpo. Luego también este sacramento es indispensable para la vida espiritual. 3. Como el bautismo es el sacramento de la pasión del Señor, sin la que no hay salvación, así también lo es la Eucaristía, ya que dice el apóstol en 1 Coro 11:26, todas las veces que comáis este pan y bebáis este cáliz, anunciaréis la muerte del Señor hasta que vuelva. Luego, como el bautismo es indispensable para la salvación, este sacramento también lo es. Contra esto, escribe San Agustín a Bonifacio en Contra Pelagianos I, y no penséis que los niños no pueden tener la vida, porque no han tomado parte en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Respondo, en este sacramento hay que considerar dos cosas, el signo sacramental y la cosa significada por él. Ahora bien, ya hemos dicho que la cosa significada es la unidad del cuerpo místico sin la que no puede haber salvación, ya que fuera de la Iglesia no hay salvación, como tampoco la había en tiempo del diluvio fuera del arca de Noé, que, como se dice en 1 Pedro 20:21, significaba la Iglesia, pero hemos dicho más arriba aquí 68. 2. Que la cosa significada por un sacramento se puede obtener antes de recibir este sacramento con solo desearle. Luego, antes de recibir este sacramento, puede el hombre obtener la salvación por el deseo de recibirle, como también la puede conseguir antes del bautismo por el deseo del bautismo, como se dijo antes, hay sin embargo aquí una doble diferencia. Primera, que el bautismo es principio de la vida espiritual y puerta de los sacramentos, mientras que la Eucaristía es coronación de la vida espiritual y fin de todos los sacramentos. Como más arriba se dijo. Quito, 6Q, 65A, 3. Ya que la santificación que estos nos comunican nos prepara para recibirla o para consagrarla. Por eso, la recepción del bautismo es indispensable para incoar la vida espiritual, mientras que la Eucaristía es indispensable para culminarla. Pero no es indispensable recibirla de hecho, es suficiente tenerla con el deseo. Como con el deseo o la intención se tiene el fin. La otra diferencia está en que por el bautismo el hombre se ordena a la Eucaristía, de ahí que, por el mismo hecho de que los niños se bautizan, están orientados por la Iglesia hacia la Eucaristía. Por consiguiente, de la misma manera que creen con la fe de la Iglesia, así con la intención de la Iglesia desean la Eucaristía, y por ende reciben la cosa significada por ella, pero no hay un sacramento anterior que les oriente hacia el bautismo, por lo que, antes de recibir el bautismo, los niños no le reciben con el deseo, sino solamente los adultos. Por eso, los niños no pueden recibir la cosa significada sin la recepción del sacramento. Por tanto, la Eucaristía no es indispensable para la salvación de la misma manera que el bautismo. A las objeciones. 1. Comentando este texto de San Juan, dice San Agustín que las palabras esta comida y esta bebida, o sea, la de su cuerpo y la de su sangre, quieren significar la sociedad de su cuerpo y de sus miembros, que es la Iglesia, formada por los predestinados, llamados, justificados, santos glorificados y fieles. Por lo que, como él mismo dice en la carta a Bonifacio, nadie puede tener la menor duda de que cada uno de los fieles se hace partícipe del cuerpo y de la sangre del Señor, cuando por el bautismo se convierte en miembro de Cristo, ni debe considerársele privado de participar en el pan y en el cáliz, a quien fue integrado en la unidad del cuerpo de Cristo, y partió de este mundo antes de comer ese pan y de beber ese cáliz. 2.
Hay una diferencia entre el alimento corporal y el espiritual, y es que el alimento corporal se convierte en la sustancia de quien lo come, por lo que el hombre no puede conservar su vida si no ingiere este alimento, pero el alimento espiritual transforma al hombre en sí mismo, como dice San Agustín en el libro de Confes, y quien parece como que oyó la voz de Cristo que le decía: Tú no me convertirás en ti, como haces con el alimento de tu carne, sino que tú te convertirás en mí. Ahora bien, uno puede transformarse e incorporarse a Cristo con la intención de su mente. Aunque no reciba el sacramento, luego no es viable la comparación. 3. El bautismo es el sacramento de la muerte y de la pasión de Cristo, en el sentido de que el hombre es regenerado en Cristo por la virtud de su pasión. Pero la Eucaristía es el sacramento de la pasión de Cristo, en el sentido de que el hombre queda unido perfectamente a Cristo en su pasión. Por lo que, de la misma manera que al bautismo se le llama sacramento de la fe, que es el fundamento de la vida espiritual, así a la Eucaristía se la llama sacramento de la caridad, que es vínculo de perfección, como se dice en Col 3.14, artículo 4. Es conveniente dar a este sacramento varios nombres, lat. Objeciones por las que no parece conveniente que este sacramento sea denominado con varios nombres. Los nombres deben responder a las cosas, pero hemos visto 2. Que este sacramento es uno. Luego no debe ser denominado con varios nombres. La especie no queda bien indicada con lo que es común a todo el género. Ahora bien, la Eucaristía es un sacramento de la nueva ley, y es común a todos los sacramentos el que confieran la gracia, que es lo que se indica con el nombre de Eucaristía, que significa buena gracia. Además, todos los sacramentos nos prestan un remedio en el camino de la vida presente, que es a lo que responde el nombre de viático. Igualmente, en todos los sacramentos se realiza algo sagrado, que es lo que se indica con el nombre de sacrificio, y, finalmente, todos los sacramentos establecen una comunicación entre los fieles, que es lo que se significa con el nombre griego de sinaxis, o con el latino comunio. Luego estos nombres no están convenientemente apropiados a la Eucaristía. 3. Hostia parece que es lo mismo que sacrificio. Luego, si no es apropiado el nombre de sacrificio, tampoco lo será el de hostia. Contra esto está el uso de los fieles. Respondo: este sacramento tiene un triple significado. 1. Con respecto al pasado, en cuanto que es conmemoración de la pasión del Señor, que fue un verdadero sacrificio, como se ha dicho ya. Quinotas 43. En este sentido se le llama sacrificio. El segundo, con respecto al presente, y es la unidad eclesial, en la que los hombres quedan congregados por este sacramento, y en este sentido se le denomina comunio o sinaxis. Y así, dice San Juan Damasceno en el cuarto libro, que se la llama comunión, porque por ella comulgamos con Cristo, por ella participamos de su carne y de su divinidad, y por ella comulgamos y nos unimos mutuamente. El tercero es con respecto al futuro, en cuanto que este sacramento es prefigurativo de la fruición divina que tendremos en la patria, y en este sentido se le llama viático, porque nos pone en camino para llegar hasta allí, y por esta misma razón se le llama también Eucaristía, o sea, buena gracia, porque la gracia de Dios, como se dice en Rom 6:23, es la vida eterna, o porque contiene realmente a Cristo, que es el lleno de gracia. TNL 14. También se le denomina en griego metalepsis, que quiere decir asunción, porque como dice San Juan Damasceno, por él asumimos la divinidad del Hijo. A las objeciones 1. No hay inconveniente en que una misma cosa sea denominada con varios nombres, atendiendo a las diversas propiedades o efectos. 2. Lo que es común a todos los sacramentos se le atribuye a éste por antonomasia, a causa de su excelencia. 3. A este sacramento se le denomina sacrificio por representar la pasión de Cristo, y se le llama hostia porque contiene al mismo Cristo, que es hostia de suavidad, como se dice en F 5.2. Artículo 5. ¿Fue oportuna la institución de este sacramento? Lat.
Objeciones por las que parece que la institución de este sacramento no fue oportuna. 1. Dice el filósofo en segundo de Generat, que nos alimentamos de lo que somos, pero el bautismo, que es una generación espiritual, nos da el ser espiritual, como dice Dionisio en segundo de Ecle. Luego el bautismo nos alimenta también. Luego no fue necesaria la institución de este sacramento como alimento espiritual. Por este sacramento los hombres se unen a Cristo como los miembros a su cabeza, pero Cristo es la cabeza de todos los hombres, aun de aquellos que vivieron al principio del mundo, como se dijo ya, Cautonio 8:36. Luego, no debió diferir la institución de este sacramento hasta la Cena del Señor, y también a este sacramento se le llama memorial de la pasión del Señor, según las palabras de Mete 26, Leg 22:19. Haced esto en conmemoración mía, pero la memoria es de lo pasado. Luego no debió instituirse este sacramento antes de la pasión de Cristo. Por el bautismo uno queda orientado hacia la Eucaristía, que no se debe dar más que a los bautizados, pero el bautismo fue instituido después de la pasión y de la resurrección de Cristo, como consta en Mt 28:19. Luego la institución de este sacramento antes de la pasión de Cristo fue inoportuna. Contra esto, este sacramento fue instituido por Cristo, del cual se dice en M 7:17 que todo lo hizo bien. Respondo. Fue oportuna la institución de este sacramento en la cena, en que Cristo se reunió por última vez con sus discípulos. Primero, por el contenido de este sacramento, porque en la Eucaristía está contenido sacramentalmente el mismo Cristo. Por eso, cuando Cristo estaba para ausentarse de sus discípulos con su presencia natural, se quedó con ellos con una presencia sacramental, de la misma manera que, en ausencia del emperador, se da a venerar su imagen, por lo que Eusebio dice, puesto que el cuerpo asumido había de ser arrebatado de su vista para subir a los cielos, era necesario que en el día de la cena consagrase para nosotros el sacramento de su cuerpo y de su sangre, para que fuese siempre adorado en el misterio el cuerpo que una sola vez se entregó como rescate. Segundo, porque sin la fe en la pasión de Cristo no pudo haber nunca salvación, como se dice en Rom 3:25, a quien Dios puso como propiciador por la fe en su sangre. De ahí que en todo tiempo haya habido entre los hombres alguna cosa que representase esta pasión del Señor. En el Antiguo Testamento el principal signo de ella era el Cordero Pascual, por lo que dice el apóstol en 1 Cor 5:7, nuestra Pascua es Cristo inmolado. Ahora bien, este signo ha sido reemplazado en el Nuevo Testamento por el sacramento de la Eucaristía, que es conmemorativo de la pasión pasada, como aquel fue prefigurativo de la pasión futura, por lo cual fue oportuno que al acercarse la pasión, y recién celebrado el antiguo, fuera instituido el nuevo sacramento, como dice el Papa San León. Tercero, porque las últimas palabras, muy especialmente al despedirse los amigos, se graban más en la memoria, ya que entonces se inflama más el afecto hacia el amigo, pues las cosas que más nos conmueven se graban más profundamente en nuestro ánimo. Así pues, porque, como dice el Papa Alejandro, entre todos los sacrificios ninguno puede haber más importante que el del cuerpo y la sangre de Cristo, ni ninguna oblación mejor que esta. Por eso, y para que le tengamos en mayor veneración, el Señor instituyó este sacramento en el momento de separarse de sus discípulos, y esto mismo es lo que dice San Agustín en su libro Responsionum ad Januarium, El Salvador, para hacer comprender más profundamente la grandeza de este misterio. Quiso imprimirlo al final en el corazón y en la mente de los discípulos, de los cuales iba a separarse para encaminarse a la pasión. A las objeciones. Es cierto que nos alimentamos de lo que somos, pero no todo nos viene por el mismo camino, porque aquello por lo cual somos nos viene por generación, mientras que aquello por lo cual nos alimentamos nos viene de la ingestión. Por tanto, de la misma manera que por el bautismo somos engendrados en Cristo, así por la Eucaristía ingerimos a Cristo. La Eucaristía es el sacramento perfecto de la pasión del Señor porque contiene al mismo Señor que ha padecido. Por eso no pudo ser instituido antes de la encarnación,
sino que entonces tenían solamente los sacramentos prefigurativos de la pasión del Señor. 3. El sacramento fue instituido en la cena para que en el futuro fuese el memorial de la pasión del Señor. Una vez que Él la sufriera, es por lo que dice expresamente hablando del futuro. Cuantas veces hagáis, por. La institución del sacramento responde al orden de la intención. Ahora bien, el sacramento de la Eucaristía, aunque sea posterior al bautismo en la recepción, es primero en la intención, y, por eso, fue instituido antes. Pero también se puede responder que el bautismo ya había sido instituido en el mismo bautismo de Cristo, pues se lee en JN 3:22 que algunos eran bautizados con el mismo bautismo de Cristo. Artículo 6. ¿Fue el Cordero Pascual la principal figura de este sacramento? Lat. Objeciones por las que parece que el Cordero Pascual no fue la principal figura de este sacramento. Adán, a Cristo se le llama, según el Sal 109:4, sacerdote según el orden de Melquisedec, porque Melquisedec representó el sacrificio de Cristo al ofrecer pan y vino. Gen 14:18. Ahora bien, es la semejanza lo que hace que una cosa pueda tomar el nombre de otra. Luego parece que la mejor figura de este sacramento fue la oblación de Melquisedec. El paso del Mar Rojo fue figura del bautismo, según lo que se dice en Mincor 10,2. Todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Pero la inmolación del Cordero Pascual fue anterior al paso del Mar Rojo, al que siguió el maná, como la Eucaristía sigue al bautismo. Luego el maná es una figura más expresiva de este sacramento que el Cordero Pascual. 3. El poder más grande de este sacramento es que nos introduce en el reino de los cielos, a modo de viático, pero esto tuvo su máxima figura en el sacramento de la expiación, cuando el pontífice entraba una vez al año con la sangre en el Sancta Sanctorum, como afirma el apóstol en Heb 9:7. Luego parece que aquel sacrificio fue una figura más expresiva de este sacramento que el Cordero Pascual. Contra esto, dice el apóstol en 1 Cor 5:7-8, nuestra Pascua es Cristo inmolado, así que celebremos la fiesta, con los ázimos de la sinceridad y de la verdad. Respondo, en este sacramento se pueden considerar tres cosas, lo que es sacramentum tantum, o sea, el pan y el vino, lo que es res et sacramentum, o sea, el verdadero cuerpo de Cristo, y lo que es res tantum, o sea, el efecto de este sacramento. Así pues, respecto de lo que es sacramentum tantum, la figura más importante de este sacramento fue la oblación de Melquisedec, que ofreció pan y vino. En lo que se refiere al mismo Cristo ya padecido, que es lo que se contiene en este sacramento, fueron figuras de él todos los sacrificios del Antiguo Testamento, y muy especialmente el sacrificio de expiación, que era un sacrificio solemnísimo, y en lo que se refiere al efecto, la figura principal fue el maná, que contenía en sí todas las delicias, como se dice en Sab 16:20, de la misma manera que la gracia de este sacramento reconforta al alma, con todos los deleites también, pero el Cordero Pascual prefiguraba este sacramento en estos tres aspectos. En lo que se refiere al primero, porque se comía con pan ácimo, según la norma de Ex 12,8, comerán carne con pan ácimo. En lo que se refiere al segundo, porque todos los hijos de Israel le inmolaban el día 14 de la luna, lo cual era figura de la pasión de Cristo, quien por su inocencia se llama Cordero, y en lo que se refiere al efecto, porque la sangre del Cordero Pascual protegió a los hijos de Israel del ángel exterminador, y los libró de la servidumbre egipcia, por todo lo cual el Cordero Pascual es la figura principal de la Eucaristía, porque la prefiguraba en todos estos aspectos. A las objeciones. Y con esto se da respuesta a las objeciones.